Hola, en el siguiente vídeo vamos a hablar de otros inhibidores de timidilato sintasa. Y entre ellos pues vamos a hablar de uno que es la trifluoridina. La trifluoridina es así, es un falso nucleósido y realmente pues bueno, su mecanismo principal no es inhibir a la timidilato sintasa. Es un fármaco que puede utilizarse como antiviral o antitumoral y que su mecanismo principal suele ser inhibir DNA polimerasas. ¿Vale? Ahora, presenta un efecto tóxico y su efecto tóxico es consecuencia de la inhibición de timidato sintasa. ¿Vale? En el caso de utilizarlo como antitumoral, ¿vale? Se utiliza como antitumoral para el cáncer colorectal. Se suele asociar como antitumoral, se suele asociar al tipiracilo, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el tipiracilo cuando lo utilizamos como antitumoral? Evita una degradación que sufre la trifluoridina, ¿vale? La trifluoridina, vamos a juntar aquí, la trifluoridina se inactiva a través de una enzima que se llama, voy a poner aquí desoxirribosa, timidina fosfolasa. Es una enzima que hemos visto y esta enzima lo que hace es quitar el azúcar, ¿vale? Entonces, en este caso, la pérdida del azúcar, en el caso de la trifluoridina, la inactiva, ¿vale? Entonces, para eso administramos el tipiracilo. ¿Qué es lo que hace el tipiracilo? Pues se compone como un inhibidor reversible que compite con el lugar de acción. Y ese es el motivo por el cual se asocia a esta trifluoridina. Es una asociación de la trifluoridina y el tipiracilo, conocida como TAS-102. Pero bueno, lo que nos interesa realmente es cómo inhibe a la timidilato sintasa. Y el motivo de inhibir esta timidilato sintasa que sea interesante es porque lo hace a través de un mecanismo de inhibición irreversible suicida. De la timidilato sintasa por la trifluoridina. Es lógico pensar que la trifluoridina no tenga como principal mecanismo inhibir a la timidilato sintasa. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, la trifluoridina no se parece al 2' desoxiuridírico realmente. ¿A quién se parece? Pues realmente se parece a la timina.
Esto está imitando el metilo, lo cual hace que sea lógico que no sea un inhibidor de esta enzima, sino que, bueno, ha presentado efectos tóxicos como consecuencia de inhibir esta enzima. Y como tiene un mecanismo interesante, pues lo vemos aquí. Lo primero que tendríamos que hacer es fosforilarlo con una quinasa, ya que de este modo no sería sustrato de la timidilato sintasa. Una vez que se encuentra fosforilado, es cuando haríamos el mecanismo normal. ¿En qué consiste el mecanismo normal? Pues lo que hacíamos antes con la timidato sintasa, es decir, la timidato sintasa atacaría haciendo una adición 4, que de nuevo también es más fácil en el sustrato natural, debido al efecto hacedor que genera el trifluorometilo. Cuando llegamos a este punto, ¿qué sucede? Pues que debido a la conjugación que presentan los halógenos respecto al enolato, uno de esos halógenos puede salir de este modo. ¿Y a dónde nos lleva? Nos lleva a que se genere una posición electrofílica que antes, digamos, no existía. Y esto ha sido consecuencia de la acción de la enzima. Ahora este se ha transformado en un vinílogo de un haluro de ácido. Esto permite que un grupo nucleofílico de la enzima sea capaz de atacar aquí. El ataque es debido a que es un carbonilo alfa-beta con salientes, es decir, que es un vinílogo de un haluro de ácido. Y es por lo tanto muy activo como electrófilo. La reacción transcurre primero a través de un mecanismo de adición y luego a través de un mecanismo de eliminación. Con lo cual aquí tendríamos todavía los dos fluoros y el grupo nucleofílico de la timidato sintasa. Esto llevaría a perder un flúor, con lo cual ya tendría formado un enlace covalente extra, aparte del primero, con la timidilato sintasa. Pero es que tenemos otra posición que es electrófila. Es difícil que otro nucleofílico de la enzima pueda atacar ahí, con lo cual lo que sería fácil es que el agua entrara en la posición. El mecanismo es igual, es una adición y después una eliminación. Aquí tendríamos el otro grupo nucleofílico, aquí tendríamos el OH y aquí tendríamos un flúor. Ahora, cuando hacemos el proceso de eliminación, se nos va este flúor. Eso nos dejaría de nuevo ese sistema carbonílico, alfa, beta insaturado. ¿Vale? Ahora, ¿qué va a pasar? Que este doble enlace con el OH es un enol que fácilmente tautomeriza y en ese proceso de tautomería puede liberar el grupo mercapto de la timidilato sintasa, quedándose de este modo. Y este podría ser el resultado final de la inhibición de la timidilato sintasa por la trifluidina. Insisto que como mecanismo de toxicidad. ¿Qué pasa con este mecanismo de inhibición? Pues bueno, es reversible porque estamos formando un enlace covalente. ¿Vale? O es una inhibición irreversible. Pero además tiene otra característica y es que
ese ataque nucleofílico que se ha producido y que está determinando que la inhibición sea irreversible es consecuencia del propio mecanismo de la enzima. Es decir, en un primer lugar, el nucleófilo no atacaba esta posición. ¿Cuándo el nucleófilo de la enzima ha atacado esta posición? Cuando la enzima ha transformado al sustrato. Y sin querer, lo ha transformado en algo que es más electrófilo de lo que se podía esperar. Se ha generado una posición electrofílica que antes no existía y la presencia de un nucleófilo permite el ataque a esa posición. Insisto en que como ha sido la propia enzima la que ha activado y ha transformado en tóxico para ella el fármaco, se habla de inhibición irreversible suicida. Es una inhibición irreversible suicida. ¿Qué nos quedaría por hablar? Pues bueno, hay otros inhibidores de la timidato sintasa que no son análogos al uracilo, sino que imitan la estructura del ácido fólico, ¿vale? Inhibidores de timidato sintasa análogos al ácido fólico. El ácido fólico sería este. Uy, uy. Ese sería el ácido fólico. Este ácido fólico, acordaos que bueno, lo necesitamos en nuestras células porque es un importante cofactor para la síntesis de los ácidos nucleicos. Es muy polar, puede atravesar fácilmente las membranas porque utiliza transportadores del ácido fólico. ¿Y cómo son los fármacos que inhiben la timidato sintasa y tal? Pues mirad, eh, ese sería un ejemplo donde lo que quiero que veáis es que esta parte de la estructura del ácido fólico permanece inalterada. Es decir, esta está igual y lo que cambia es lo que viene a continuación. El anillo este de piracina lo hemos cambiado por un benceno. El anillo de benceno lo cambiamos también. Y el glutámico se mantiene. Siguen siendo fármacos muy polares, pero que lo que hacen, como hemos dicho, aprovechan transporte de ácido fólico. Ese sería el inhibidor de timidilato sintasa, ¿vale? Estos inhibidores de timidilato sintasa aprovechan transportadores de ácido fólico. Y sí que es importante que no los confundamos con los inhibidores de la hidrofólico reductasa, que son los que eran derivados de 2,4 y de aminoprimidina, es decir, que tenían sustituido esta parte de aquí por un grupo amino, ¿vale? Este que he puesto es el raltitrexet. Y ahora sí, con esto habríamos acabado todo lo que está relacionado con la inhibición de la timidato.